Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. ¿Cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo capítulo de Podcast Industria 4.0. Hoy os quiero hablar del Internet de las Cosas, industrial y IoT, y de la importancia que tienen los sensores, la conectividad, la inteligencia artificial y las interfaces gráficas en el control de máquinas y procesos industriales. Si os parece, comenzamos. El Internet de las Cosas o IoT tiene su propia denominación cuando hablamos del ámbito industrial. Es el IIoT, Industrial Internet of Things. Pero lo primero sería explicar qué es el IoT. Un sistema IoT consiste en dispositivos físicos o hardware que recogen, transfieren e intercambian datos en tiempo real a través de redes alámbricas o inalámbricas. El dispositivo es capaz de recoger información y hacerla llegar a servidores u ordenadores remotos. Estos sensores recogen datos y también facilitan funciones de configuración y calibración, proporcionando autodiagnósticos, diagnósticos de procesos que pueden realizar cálculos, correcciones y compensaciones de determinadas variables, además de ofrecer información valiosa sobre el instrumento y su entorno a través de diagnósticos de instalación. Las aplicaciones actuales del IoT se concentran en el control y mantenimiento temprano de máquinas y robots vinculados a procesos de fabricación, supervisión del consumo de energía, control de sistemas de logística y almacenes, gestión de flotas terrestres, áreas o marítimas, realizar calibraciones de dispositivos, disponer de una trazabilidad sobre el funcionamiento de las máquinas y los procesos o preservar la seguridad de los trabajadores midiendo diferentes parámetros biométricos de los empleados, pero también detectando gases peligrosos, humo o fuego. Se calcula que en el año 2025, la inversión mundial en sistemas de IoT para la industria ascenderá a 600.000 millones de dólares. En algunos casos, estos dispositivos inteligentes tienen capacidades propias de computación y en base a la información que recogen, activan determinadas actuaciones. Se va a entender mejor con un ejemplo. Imaginaos, tenemos un dispositivo IoT cuya función es tomar datos de temperatura de una máquina. Más allá de recoger esos datos y enviarlos de forma remota a los servidores de la empresa en tiempo real, este dispositivo puede tener programada la orden de que si la temperatura supera un determinado umbral, debe de desconectar la máquina que vigila. Es un ejemplo de lo que se denomina edge computing o computación en el límite, es decir, aparatos que son capaces de adoptar medidas y automatizar procesos en función de los datos que recogen. Con todo, lo más habitual, al menos hoy en día, es que esa información viaje desde el dispositivo captador o sensor a un servidor en la nube, el concepto de cloud computing, o a un servidor local. Esta transmisión de datos suele llevarse a cabo mediante tecnologías inalámbricas como redes Wi-Fi, 5G, 4G, 3G, etc., pero también hay soluciones alámbricas como Ethernet, TSN o Time Sensitive Networking. Luego andaremos un poco más en estas tecnologías. Una vez que la información llega a los servidores u ordenadores locales, se suelen emplear herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial para detectar patrones y ofrecer conclusiones y recomendaciones. Por último, estos datos se suelen mostrar claramente a los usuarios mediante paneles de visionado, gráficas e interfaces de usuario. Enseguida entramos en más profundidad en estos diferentes procesos. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué tipo de datos son capaces de recoger los aparatos de IoT o sensores en ámbitos industriales? Por ejemplo, tenemos los sensores de temperatura, que son los más utilizados dentro del entorno industrial y que permiten medir la temperatura en diferentes puntos. Los sensores de humedad miden la cantidad de humedad relativa en el aire dentro de un espacio específico, y otro de los más usados son los sensores de presión, que determinan el nivel de presión que ejerce un fluido dentro de un espacio concreto. Los sensores de velocidad ayudan a detectar el lapso de tiempo que existe entre los cambios de posición de un objeto. Los de distancia muestran cuánto espacio separa a un punto de otro. Los sensores de posición registran la posición lineal o angular de un objeto con respecto a un plano. Y los detectores de proximidad detectan la presencia de un objeto o su cercanía con un punto de referencia.
También tenemos los detectores de sonido que reciben ondas acústicas en el ambiente. Los sensores magnéticos son capaces de detectar campos magnéticos. Los sensores de luz captan la intensidad de la luz ambiental y los de frecuencia de luz pueden percibir impulsos lumínicos, así como los sensores ópticos que permiten ver y reconocer objetos, por ejemplo, a los robots. Una de las claves para que los dispositivos de IoT tengan éxito es que sean cuanto más pequeños mejor, es decir, la miniaturización. Y por otra parte, que tengan un consumo energético bajo para que tengan una mayor durabilidad y sean más eficientes y sostenibles. Una vez que los datos han sido captados mediante los sensores que os hemos comentado, velocidad, temperatura, sonido, luz, etcétera, ya hemos comentado que se pueden enviar mediante redes de cables como Ethernet o TSN, pero la verdad es que suele ser habitual emplear tecnologías inalámbricas con mayor latencia, sí, pero que no requieren de un gran despliegue de cableado. Entre las tecnologías inalámbricas más utilizadas tendríamos las de corto alcance. Ejemplos, el RFID, que es un sistema de identificación por radiofrecuencia, el Bluetooth, que todos tenemos en nuestros smartphones, Ultra Wideband, que es similar al Bluetooth pero con una transmisión de datos más rápida, o el NFC, que se utiliza para sistemas de pago, por ejemplo, de pago cercano. Medio alcance estaría en el Wi-Fi, que tiene una cobertura muy limitada a espacios más o menos pequeños, como nuestros hogares, y otra opción es el Zigbee, por ejemplo, pensada para redes personales también en nuestros domicilios, sobre todo pensados, como decimos, para el hogar inteligente. Largo alcance serían el moderno 5G, el 4G o el 3G. Se trata de conexiones que requieren de antenas para ampliar su cobertura. Otros ejemplos serían LoRa o Unavid, antes conocida como Sigfox. Puede ser que el dispositivo esté dotado de capacidades de computación y actuación según recibe los datos en tiempo real, lo que antes hemos denominado como Edge Computing, pero lo más normal es que esa información, esos datos, se almacenen en servidores en la nube, lo que se conoce por Cloud Computing, aunque también es cierto que hay muchas empresas que prefieren guardar esa información en sus propios ordenadores y servidores locales, ya que la latencia es mucho menor, mejora el tiempo de respuesta, los datos están mejor protegidos y no hay riesgo de caída si falla la red, lo cual es muy importante para algunos procesos de fabricación. Posteriormente, sobre esos datos se trabaja con herramientas de Big Data y Machine Learning para procesar la información y tomar decisiones. De hecho, la inteligencia artificial tiene un papel muy importante en estos procesos y hay quien ha denominado esta tendencia como AIoT o Artificial Intelligence of Things. Con todos los datos recopilados y analizados, es importante trasladarlos de manera visible y clara al centro de control o a las personas que se encargan de su supervisión. Para ello, se implementan soluciones de interfaces gráficas. Sencillamente, mostrar en una pantalla qué información recogen y qué hay que hacer en caso de cualquier problema o desviación. Pero la verdad es que no todo son ventajas en lo que se refiere a Internet de las cosas. Hay asignaturas pendientes importantes vinculadas con los protocolos de comunicación para conectar diferentes tipos de dispositivos con nuestro software. Se está trabajando en un protocolo común, aunque aún queda mucho por hacer, y es que la mayoría de los dispositivos tienen protocolos propios y en muchas ocasiones incompatibles con otros aparatos que no sean del mismo fabricante o desarrollador. Otro riesgo es el de la privacidad de los datos y de la información que generan estos dispositivos y que al ser enviados por redes inalámbricas pueden ser interceptados por terceras personas. Asimismo, al tratarse de dispositivos conectados, son susceptibles a ciberataques exteriores que pueden robar los datos, pero que también podrían incluso interferir en los mismos, interceptando los datos originales y enviando datos falsos, poniendo en riesgo los procesos de fabricación. Por ejemplo, un sensor registra un aumento de temperatura alarmante en una máquina, pero los hackers interceptan la comunicación y generan otra información falsa notificando que todo es normal. Esa temperatura elevada puede provocar un problema o un fallo en la máquina y paralizar la producción, y la verdad es que ya se han dado casos de este tipo de ataques. Espero que os haya resultado interesante este episodio de Podcast Industria 4.0. Recordad que tenéis más de un centenar de capítulos en www.podcastindustria40.com, también en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y en vuestras plataformas de podcast preferidas. Solo tienes que buscar Podcast Industria 4.0. Muchas gracias por seguirme y nos escuchamos pronto.